Bueno, buenas tardes. Creo que ya podemos iniciar. Primero, agradecer a todas y a todos por acompañarnos. Este es el tercer conversatorio que desde la FES venimos colaborando con el GT de Salud Internacional Sur-Sur de Claxo, y el segundo que venimos realizando junto al GT y Apolética, que se denomina Coronavirus y Desigualdades Persistentes, Género y Cuidados. Y el objetivo de esto es tematizar la pandemia o pensar la pandemia, no solo adecuándonos a contar muertos y a contar recuperados y a contar contagiados, sino a pensar la pandemia mucho más allá, de una forma integral, pensando en la sociedad eh, como en su conjunto. Porque si bien la pandemia es un problema de salud pública, tiene profundas implicaciones sociales. En este caso queremos abordar cuáles son esas implicaciones de género y esas implicaciones en los temas de cuidado. Partiendo de la premisa de que los cuidados son imprescindibles para sostener la vida. Y en esta circunstancia de emergencia, nos tenemos que hacer unas cuantas preguntas con relación a la pandemia, a los cuidados y la sociedad patriarcal en que vivimos, sobre cómo afecta, si la pandemia afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. eh, Nosotros creemos que muchos de los que estamos aquí estamos convencidos de que los impactos son distintos entre hombres y mujeres, y queremos abrir ese diálogo sobre cuáles son esos impactos diferenciados, cómo se ven, cómo se materializan, quiénes más afecta. Pero también queremos como reposicionar o posicionar el tema de cuidados, sobre qué pasa con los cuidados durante la emergencia, quiénes los realizan, bajo cuáles condiciones, eh, cuáles son las políticas públicas que desde nuestros estados están dando respuesta a estas necesidades que en el marco de la emergencia se agudizan, eh, se sobredimensionan y también se invisibilizan en nuestras sociedades. Y para abrir como o dar espacio para conversar sobre todas esas preguntas, que siempre tenemos como muchas más preguntas que tiempo y espacios para responderla, pero queremos que estos espacios de conversatorio de los conversatorios sobre coronavirus y desigualdades persistentes buscan eso, abrir un pequeño espacio de discusión. Para eso hemos invitado a Karina Batiani, que es secretaria ejecutiva de Claxo, y a Sobeida Cepeda, que es oficial de programas de Oxfam en República Dominicana, para que nos acompañen a guiar esa discusión. Eh, Antes de iniciar el conversatorio, tenemos unas palabras de apertura y de ubicación de esto por parte de las organizaciones que lo convocan. Vamos a tener a Marinilda Rivera, que es doctorada en salud pública, investigadora y profesora del Centro de Investigaciones Sociales y del programa de doctorado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, y hace parte de la coordinación del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CACSO. Y luego tendremos a Gloria Mezquita del equipo de coordinación de política en República Dominicana y también del equipo de Oxfam en República Dominicana. Marinilda, te paso la palabra. Sí, bueno, pues saludos a todas y todos los que nuestras panelistas, pero también, ¿verdad?, la gente que ya se ha ido acercando a través de esta red virtual. Como bien me presentó la compañera, soy trabajadora social, coordino junto al doctor Gonzalo Basil el grupo de trabajo social, no, de salud internacional y soberanía sanitaria del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, que ha estado obviamente junto a las otras organizaciones de la República Dominicana auspiciando estos diálogos. También soy investigadora del Centro de Investigaciones Sociales y docente del programa doctoral en Determinantes Sociales de la Salud de la Universidad de Puerto Rico. Mi agradecimiento a las compañeras del panel, que, ¿verdad?, promete ser uno muy, muy exquisito, y por darse a esta aventura tan
tan importante en medio de esta coyuntura de empezar a discutir este tema de las desigualdades y los asuntos de género. Me gustaría dejarles saber a la audiencia que el GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria ha estado bajo esta coyuntura elaborando una matriz de trabajo para comenzar a producir escritos con la colaboración de nuestros investigadores e investigadoras y los centros que se adhieren a nuestro GT. Hemos estado realizando estos ciclos de diálogo, llevamos 4 semanas consecutivas sin parar en diferentes países, pero también lo hemos trabajado a nivel regional. El pasado martes tuvimos un análisis mirando el Caribe y la situación del COVID. También queremos invitarle a todos y todas. Hay un momento en que se fue tu voz. Oh, ¿me escuchan ahora? Sí. No sé dónde me quedé. Pues nada, les decía que hemos estado realizando estos diálogos, ya llevamos 4 semanas consecutivas, hemos realizado ya casi de 9 a 10 diálogos en diferentes países, y también lo estuvimos trabajando uno mirando la región del Caribe. Y pues queremos invitarle a todos y todas a acceder a los trabajos que hemos ido produciendo, ¿verdad? Los tenemos publicados tanto en el canal de YouTube del GT de Soberanía Sanitaria, como también en la página de Facebook de nuestro grupo de trabajo. Ahora me gustaría entonces moverme rápidamente y a modo de introducir los trabajos a estas 4 grandes categorías que hemos elaborado desde el GT para darle curso al análisis sobre el tema del COVID, pero un poco mirándolo fuera de este modelo biomédico, ¿verdad?, que tanto nos han estado abrumando, y pues queremos darle otras dimensiones de análisis. Es lo que hemos propuesto desde el GT a los diferentes países e investigadores que lo conforman. La primera categoría o dimensión de análisis que hemos estado trabajando es comprender la relación o la conexión que existe entre la sociedad, lo biológico y la naturaleza, ¿verdad? Ellos más enfocados en cómo se originó esta pandemia y el contexto en que surge. Todos sabemos que, pues, obviamente fue en Wuhan, que fue en China, pero nos debe quedar claro a todos y todas que lo que estamos enfrentando no es un asunto natural, ni catastrófico, ni algo que viene fuera de nosotros y nosotras, algo que está externo, que nos está atacando o que parecería que invade a la humanidad, sino que debemos reconocer que la destrucción de la tierra, tal como lo hemos estado haciendo, ¿verdad?, para beneficio de este régimen capitalista de acumulación de riqueza, un capitalismo salvaje que ha mercantilizado la naturaleza y la vida misma, está creando las bases y ha venido creando las bases para el surgimiento de esta epidemia. La otra dimensión o categoría que nosotros hemos propuesto es empezar a recuperar la mirada sobre la pandemia desde la salud colectiva. Y digo recuperar porque esto tiene que ver con esa necesidad que todas y todas tenemos, que es urgente, de empezar a entender que quien sufre la epidemia y las enfermedades es la sociedad. Y entonces ello requiere de abordajes desde esa dimensión y no únicamente desde el modelo biomédico individualista, que es el que ha estado prevaleciendo en todos los países. Ello porque cuando obviamente se toman decisiones desde esa vertiente y se extrapolan, dejan a muchísimos sectores al margen y obviamente pues producen sesgos, producen respuestas a la situación, a la pandemia, que no todos y todas estamos en las posibilidades de poder, ¿verdad?, asumir. La tercera dimensión que hemos propuesto es discutir las dinámicas sociopolíticas, tanto desde la sociedad como desde el Estado frente al riesgo epidémico, y un poco contrastar cuáles han sido las experiencias de los diferentes países, tanto desde los grupos comunitarios. Ayer estábamos hablando con las comunidades, un grupo de mujeres maravillosas de Paraguay, muy activistas, ¿verdad?, de cómo se está dando la respuesta desde las comunidades. Así que lo que queremos también ver es
y empezar a articular cuáles son esas dinámicas, respuestas que se están dando desde la sociedad, desde los grupos y desde el Estado frente a este riesgo epidémico. Y obviamente esto incluye el análisis de los sistemas de salud y los modelos de emergencia y desastre que se han venido gestando. Por último, deseo entonces también, hemos deseado que se den unos análisis mirando la doctrina del shock y el capitalismo del desastre, ¿verdad? Con un lente desde ahí, considerando que el COVID-19, el coronavirus, pudiera ser utilizado como una terapia de shock y que pudiera vulnerabilizar aún más incluso las condiciones de vida de nuestros países latinoamericanos y caribeños. Así que son unas dimensiones que nos pueden ayudar a dar dirección a los diálogos, que lo hemos estado proponiendo desde el Grupo de Trabajo de Salud Internacional, y que con eso en mente queremos dejarles entonces a las compañeras para que comiencen el panel. Gracias. Gracias, Marinilda. Gloria, te cedo la palabra. Bueno, gracias María Fernanda y gracias a todos y todas los que están conectados. Es de mucha alegría para nosotros poder discutir por esta línea temas tan relevantes y preocupantes como este. Muchísimas gracias a Karina y a Zobeida también por aceptar la invitación a compartir con nosotros su experiencia, sus procesos de trabajo y de reflexión durante todos estos años que tienen trabajando la temática. Pues como bien comentaba María Fernanda, desde Polética, y es también una acción que queremos aprovechar para agradecer al GT de Salud Internacional de Claxo por la posibilidad de articular estas iniciativas. Desde Polética entendemos que es importante ese análisis de coyuntura, pero también pensándolo no solamente en el ahora, sino también en cuáles políticas tendríamos que tener pendiente post pandemia, teniendo en cuenta que Polética lo que hace es un proceso, una articulación de organizaciones que busca monitorear lo que dicen las promesas o las no tan promesas que hacen los candidatos presidenciales, pues justamente en Dominicana estamos en este proceso electoral y vemos necesario colocar en la palestra pública y en el debate temas como este. ¿Qué serían políticas públicas? Yo creo que María Fernanda lo comentaba al inicio y lo hemos venido reflexionando durante todos estos encuentros, y es que justamente la pandemia nos encuentra o evidencia, visibiliza todas las deficiencias que tienen las políticas públicas en temas de salud, y en el día de hoy podríamos también ver cómo lo tienen en el tema de prevención de violencia, cuáles planes existen, cuáles acciones existen. Estábamos preparadas para poder responder a todo el tema de violencia en situaciones como esta o anteriormente, por eso de desigualdades preexistentes, anteriormente cómo estaba respondiendo el sistema a esas mujeres que han sido víctimas, que han sido maltratadas, con esas dinámicas patriarcales, machistas, opresoras, que no permiten que la mujer viva segura, que tenga salud en todos los sentidos. Y por eso nosotros, como desde Polética, nos interesa mucho este tipo de diálogos, porque también coloca no solamente en el contexto qué está pasando y cómo están reaccionando los gobiernos, sino también que permite colocar en agenda ideas, propuestas, qué se pueden hacer, cuál es la experiencia de América Latina en este tema, cuáles han sido experiencias locales que pueden funcionar y que a quien le toque asumir, en el caso de República Dominicana, como presidente en este proceso electoral, tenga también como insumos, y sepamos nosotros que también está un grupo de organizaciones interesadas en el tema y que le estaremos dando seguimiento tanto en el compromiso de inversión como en planes y acciones que tengan que ver en combatir esas desigualdades de género, en dar respuesta y en combatir todo el tema de violencia
machista. Entonces, nada, para nosotros yo creo que debe ceder ya a Karina y a Zobeida para que nos pongan en contexto y nos den también esa pista de análisis en este intercambio que de seguro nos va a enriquecer muchísimo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a Gloria y a Marinilda por la introducción. Voy a explicar un poco. Lo que vamos a hacer es, Karina y Zobeida tienen cada una aproximadamente 20 minutos para presentar sus exposiciones y luego vamos a hacer una ronda, vamos a ir recuperando preguntas tanto de acá de Zoom como las que nos hagan por nuestra página de Facebook y por el canal de YouTube. Entonces, si pueden ir escribiendo las preguntas, las vamos a ir recopilando para tenerlas inmediatamente listas. Entonces, voy a presentar a Karina. Karina es secretaria ejecutiva de Claxo, hace parte del Departamento de Sociología de la Universidad de la República en Uruguay. Karina, muchísimas gracias y bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad para intercambiar sobre un tema que me parece absolutamente central y sobre el cual, por lo menos al comienzo de toda esta etapa tan rara que estamos viviendo, se ha hablado poco, que es, bueno, las desigualdades preexistentes a esta pandemia y particularmente las desigualdades de género. Yo voy a ajustarme al tiempo que me dieron tratando de presentar especialmente un tema bueno, que me preocupa y sobre el que he estado pensando desde el comienzo de este proceso, que tiene que ver con la cuestión de los cuidados, además entendiendo que esta temática del cuidado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es uno de los nudos críticos de la desigualdad de género, ¿verdad? Es uno de los nudos por los cuales otras dimensiones de la desigualdad de género, y también de otras desigualdades, por supuesto, atraviesan. Entonces, me voy a centrar allí, aunque voy a referir a otras dimensiones, pero sobre todo me voy a centrar en ese punto. Quizás lo mejor es comenzar mirando cómo toda esta situación, que más o menos lleva un mes, depende del país, ¿verdad? Una semana más, una semana menos, cómo toda esta situación ha desajustado nuestros modelos de vida, nuestra cotidianidad, ¿verdad? A la que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Claramente esta dificultad sanitaria y enfocada además principalmente desde lo sanitario, puso en evidencia lo que quienes pertenecemos al movimiento feminista y quienes trabajamos académicamente dentro del feminismo venimos planteando hace mucho tiempo, ¿verdad? La necesidad de repensar un modelo de vida, un modelo de sociedad, un pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto social que coloque en realidad la vida en el centro y no bueno, el mercado u otros elementos que son los que hoy están guiando en nuestra región en la mayoría de los países. Además, entender, y creo que esta situación sanitaria nos permite centrarnos en eso, entender cómo todos y cómo todas somos interdependientes, dejando quizás de lado esas visiones más individualistas o que nos llevan en muchos casos a pensar que son cuestiones y soluciones y elementos desde lo individual. Creo que queda muy claro en esta situación de emergencia sanitaria la interdependencia. Interdependencia, reitero, entre todos, entre todas. Esta propagación tan rápida, además, que ha tenido este virus, este COVID-19, y las medidas que se han tomado en prácticamente todos los países de la región, que hablan, digamos, de un aislamiento social, sea voluntario, sea obligatorio, ahí tenemos matices en los diferentes países, ponen en evidencia, además de esa interdependencia a la que me refería recién, lo que yo considero uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad, que es el eslabón de los cuidados. Y por supuesto, cuando hablo de los cuidados estoy hablando centralmente de la cuestión de género, porque como bien sabemos,
por la división sexual del trabajo en los sistemas de género que están vigentes en nuestros países, los cuidados han sido y son responsabilidad de las mujeres o son asignados mayoritariamente a las mujeres. Sabemos también, y por eso hablo de la centralidad, por un lado, del cuidado y a su vez de que hoy es uno de los eslabones más débiles, que las personas necesitamos de bienes, de servicios y de cuidados para sobrevivir. Digo el y me detengo allí porque muchas veces los análisis solamente se centran en los bienes y en los servicios y olvidan justamente este eslabón de los cuidados. Sabemos además que los cuidados son relacionales e interdependientes, es decir, para brindar o para recibir cuidados se establece una relación muy fuerte entre quien cuida y quien es cuidado y una relación de interdependencia. Y además sabemos que todas las personas hemos precisado o precisaremos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de alguna etapa de nuestro ciclo vital, el cuidado, ¿sí? Desde la primera infancia hasta la vejez transitamos por estas situaciones de ser cuidadores o ser personas que necesitan cuidado. Ahora bien, a pesar de esto que estoy diciendo, de este eslabón tan importante y de la necesidad de reconocer los cuidados, una vez más esta emergencia sanitaria nos muestra la invisibilidad de los cuidados, la invisibilidad en todos los niveles. Y nos preguntamos, por ejemplo, cómo impactan los cambios que se están planteando en los distintos países para hacer frente a esta emergencia sanitaria y por lo tanto los cambios que se introducen en la vida cotidiana de varones y de mujeres. Y claramente observamos que ese impacto no es igual para varones que para mujeres. Tenemos que hacernos la pregunta, que debo decir que, por cierto, desde el punto de vista de los hacedores, aunque no me gusta ese término, los hacedores de política, ¿verdad? Poco se han hecho de qué pasa con los cuidados en el marco de la emergencia sanitaria en nuestros países. Es un problema digamos, estructural, como decía antes, a nivel de los sistemas sociales, y la solución no es simple. Si lo miramos desde el punto de vista histórico, incluso nos remontamos un mes nada más hacia atrás, cuando todo esto no había impactado en América Latina y el Caribe aún, sabemos que la postura principal ha sido siempre ignorar la centralidad de los cuidados e ignorar también un elemento que hoy nos estalla en todas nuestras casas, en toda nuestra cotidianeidad, que es que la incorporación de las mujeres al trabajo productivo en América Latina y el Caribe, que por supuesto se ha dado de manera muy significativa en los últimos 60 años, bueno, se partía de una hipótesis, y es que esa incorporación de las mujeres al mundo laboral, ¿sí?, iba a redistribuir naturalmente la carga de cuidados o la carga de trabajo no remunerado, cuando sabemos que eso no ha sido así, que se ha convertido en dobles o triples jornadas para las mujeres. Y hoy eso está estallando a nivel de los hogares, porque justamente en aquellos países que se permite la continuidad de algunas funciones laborales, y la continuidad, por supuesto, en el sector de la salud, donde la mayoría, además de las personas que trabajan en el sector de la salud, son mujeres, surge este problema. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Digamos, si los niños están fuera de los establecimientos educativos o los establecimientos de cuidado, o la atención de las personas mayores vuelve a confinarse en los hogares, ¿cómo se hace para bueno, esa articulación entre lo productivo y lo reproductivo? Sabemos bien desde los estudios de género y de los estudios de género y cuidados que la economía que se considera productiva, así se la llama, ¿verdad? No quiero entrar en los cuestionamientos a ese término porque se me irían los 15 minutos, se sostiene sobre
toda esa otra parte no reconocida, no remunerada, que es el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados, aunque, como dije, esta sea invisible. En la región además tenemos los datos de que el 80% del trabajo de cuidados no remunerado lo realizan las mujeres y que también las mujeres son amplísima mayoría entre quienes se ocupan en los cuidados remunerados, es decir, los que se hacen en la lógica del mercado de trabajo. Además, sabemos que dentro de los hogares, en todo el mundo, la mayor parte de ese trabajo no remunerado lo realizan mujeres o lo realizan niñas, pero el desbalance cuando uno mira la región latinoamericana y caribeña es mucho mayor. Por ejemplo, solo para comparar, ¿verdad? Si analizamos el tiempo total que se destina al trabajo no remunerado en los hogares, en nuestra región latinoamericana y caribeña, en promedio las mujeres contribuimos con el 73%, repito, 73% de ese trabajo no remunerado, y los hombres con el 27%. Si lo comparamos, por ejemplo, algunos datos, ¿verdad? Con el caso de Suecia, los hombres destinan, voy a decir los valores masculinos, para compararlo con ese 27% de América Latina y el Caribe, el 44%, en Estados Unidos el 38%, y en China, ya que está de moda hoy hablar de China, el 39% en el caso de los varones, solo para que tengamos algunos datos comparativos. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra región? Que las medidas que se proponen para transitar y superar esta crisis sanitaria no tienen en cuenta este elemento y plantean un aislamiento de la población o un confinamiento en los entornos domésticos y, una vez más, volvemos a la lógica individual, es decir, búsqueda de soluciones individuales para cada uno de los hogares, las familias o los entornos familiares, para el cuidado de sus dependientes. Soluciones individuales que ya sabemos también, por todos los estudios que se han hecho en nuestra región, que van a depender de los recursos de diversa índole que cada uno tenga, y que obviamente no va a ser lo mismo para una mujer empleada en el sector formal, con determinado sector de ingreso, determinado nivel educativo, que viva en el medio urbano, etcétera, etcétera, cómo puede resolver en el marco de esta urgencia sanitaria sus cuidados, que para una mujer del sector informal, de un hogar monoparental, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que se nos propone como solución en general en nuestros países, es un retorno a lo que María Ángeles Durán llamó hace muchos años puertas adentro, y cada quien encontrando su solución, perdiendo esa lógica que decía al comienzo de entender que todos somos interdependientes y que las soluciones no pueden venir por el camino individual. Además, a esto se agrega que en todos nuestros países, o en casi todos, se han cerrado los establecimientos educativos, los establecimientos escolares y los establecimientos de cuidado para la primera infancia, donde queda claro que las jornadas laborales no son compatibles con cuidar niños, niñas y personas dependientes en los hogares, pensando en aquellas mujeres que tienen que salir porque necesitan el ingreso cotidiano o porque están en los sectores esenciales que siguen trabajando remuneradamente. Se suma a todo esto que las tareas escolares se han derivado a los hogares, es decir, ahora madres principalmente, padres también, pero vemos que son sobre todo las madres quienes están asumiendo esta tarea, tienen que cumplir el rol de maestras en sus hogares, aumentando mucho más todo ese trabajo de cuidado no remunerado. Esto además tiene otra faceta, que es la instrucción esta del aislamiento social para las personas mayores de 60 o 65 años, depende del país, y vuelve a mostrar que en nuestros países, es clarísimo en el caso del Uruguay, que es el más envejecido de la región, miles de estas personas mayores no tienen redes de apoyo, no tienen
redes de cuidado y tampoco recursos para poder solventar el cuidado, su cuidado, digamos, durante el periodo de aislamiento o de confinamiento. A esto además le tenemos que agregar que, como dije más temprano, de acuerdo a las últimas cifras de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, casi 130 millones de mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Eso, más o menos, número más, número menos, es la mitad de la población femenina de la región, es decir, 1 de cada 2 está en el sector informal. Ya sabemos lo que es estar en el sector informal, ¿verdad? Inestabilidad laboral, generalmente bajos ingresos, falta de mecanismos de protección de la seguridad social, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, los niveles de informalidad que hay en Bolivia, en Guatemala o en Perú, donde además de este 50% general de América Latina, la informalidad llega al 83% de las mujeres que están en el sector informal, que no tienen ninguna cobertura de la seguridad social o de la protección de la legislación laboral. Entonces, eso por un lado. Luego tenemos el 40% de mujeres que están, las que están empleadas en el sector formal, están en el comercio o en los servicios, sectores que se han visto muy resentidos por toda, digamos, el receso de la actividad económica producto del confinamiento. ¿Cómo se puede pensar entonces que estas mujeres, las informales, las que están en sectores donde se vio afectado su ingreso, pueden confinarse en sus hogares? ¿Cómo puede pensarse que pueden continuar, digamos, siendo proveedoras de sus hogares cuando estos sectores de la economía se ven muy afectadas? También tenemos que recordar, creo que lo mencioné al comienzo, que prácticamente en nuestra región la mitad del personal de la salud, del sector salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, son mujeres. Y esos son sectores que han sido declarados, obviamente, esenciales en el marco de esta urgencia sanitaria. Hay otro dato que me parece importante traer hoy, ya que estamos en una actividad promovida por el GT de Salud de Claxo, recordar que también los datos de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, nos muestra que el 80% del cuidado de la salud de la población se hace en los hogares y lo hacen las mujeres en los hogares y de manera no remunerada. Digamos, esa dimensión con esta pandemia, esas demandas de cuidado, se ven incrementadas por el cuidado de las personas mayores, de los enfermos, por todo lo que el sector hospitalario, digámoslo así, o el sector sanitario formal, no está realizando porque está priorizando la atención a los enfermos o a los infectados con el virus. Todo eso se traslada también a los hogares, y quienes están allí son las mujeres sosteniendo todos estos elementos. Esto, como decía, vuelve a colocar en el centro, para mí, digamos, la organización social del cuidado y la necesidad de discutir esta organización social del cuidado. Por supuesto, en el marco de una discusión más amplia, que no es la que estamos dando hoy, que es en realidad la necesidad de discutir la organización social en general, a nivel general, ¿verdad? Pero en particular discutir cómo se organiza socialmente el cuidado y cuáles son acciones y medidas que hay que tener en cuenta para transitar esta situación de pandemia sin dejar todas estas dimensiones puertas adentro, a cargo de los hogares, a cargo de las mujeres, sin preocuparnos o sin preocuparse quienes están en el sector de hacer la política sobre estas dimensiones. Esta crisis además también pone en cuestión, pensando ya no en el ahora, sino en el día después, y esto lo dejo planteado para no extenderme mucho más en el tiempo, la dificultad que se va a presentar para la continuidad de las mujeres en el trabajo productivo en igualdad con respecto a los varones, por todo lo que vemos que se está afectando desde el sector de los empleos. Pensemos nuevamente en el último informe que sacó la OIT, mostrando cómo se va a ver afectado el sector del mercado de trabajo, y bueno, cuando uno mira ese informe ve que claramente allí
ahí es donde están las mujeres. Entonces, esto para el día después, ¿cómo van a abordar los estados las consecuencias de la pérdida de empleo por esta sobrecarga de trabajo o de la pérdida también, en algunos casos, de condiciones de salud de las mujeres por esta sobrecarga? ¿Cuáles son las medidas de promoción de corresponsabilidad que se van a trabajar en este tiempo, donde necesariamente el Estado, las empresas y los sectores de trabajadores y trabajadoras tienen que discutir mientras dure este confinamiento, este aislamiento, esta situación de emergencia que estamos atravesando? Creo que la respuesta solo puede venir por el lado de instituciones universales, públicas, de acceso para todos y para todas, donde el Estado tiene un rol absolutamente irrenunciable y donde tenemos que volver a poner en valor lo común, ¿sí? Lo público, lo común, lo colectivo, como un elemento central. En definitiva, esta crisis de cuidado queda muy expuesta frente a esta situación de pandemia, como se la ha denominado, que estamos atravesando. Sabemos que no es la preocupación central de quienes están tomando las medidas para enfrentar la pandemia, pero debemos desde estos espacios plantear esta crisis de los cuidados, que no se origina aquí, que existía de antes, pero que se agrava y queda muy de manifiesto en esta situación. Las respuestas solo pueden venir por el lado de la revalorización de los bienes comunes, de los bienes públicos, por la discusión de un nuevo pacto social, como ya lo han propuesto algunos líderes progresistas, principalmente de nuestra región, que permita superar los obstáculos que nuestros países han tenido para desarrollar en el marco de su vida democrática esta discusión sobre el rol de las políticas públicas, de los bienes comunes y de la cuestión de la protección universal. Tenemos claro que ningún país, además, y ese es otro punto que la región debe discutir, ningún país se va a salvar solo. Acá tenemos que pensar la superación de esta crisis fortaleciendo la cooperación internacional, fortaleciendo la cooperación regional en América Latina y el Caribe, desde el principio de reconocer la solidaridad y la interdependencia, que fue por donde empecé estos minutos, como valores claves para la construcción de un sistema más justo. Y por supuesto que cuando hablo de solidaridad y hablo de interdependencia, estoy hablando desde una perspectiva que incluye la cuestión de género, lo aclaro por las dudas. Solo para terminar, porque creo que ya estoy en el tiempo, en definitiva creo que llegó el momento de discutir sistemas universales de protección que cambien el lugar central que se le ha dado al mercado en nuestras sociedades, colocando a las personas y al cuidado de esas personas en el centro de los modelos sociales que queremos construir y en el centro de los nuevos pactos sociales a desarrollar en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Karina. Justo con el tiempo tenemos algunas preguntas que las estamos recopilando para después. Sobeida, te paso la palabra. Te presento de nuevo. Sobeida es abogada y es oficial de programas de Oxfam en República Dominicana. Sobeida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ok. Bien, pues muchas gracias, Karina, por esas interesantes reflexiones sobre cómo nos encuentra esta crisis llamada crisis de salud, crisis sanitaria, pero que también encuentra sus causas, sus raíces dentro de un sistema insostenible de desigualdades centradas en la acumulación, en la explotación extractiva con un exceso de influencia, que es lo que desde Oxfam llamamos un sistema capturado,
que impide el disfrute de derechos de la humanidad. Y es una crisis llamada sanitaria, pero también que nos encuentra dentro de una crisis de la familia, una crisis del sistema de género, de la masculinidad, dentro de el patriarcado que intenta cada día de reconfigurarse. Y por eso las respuestas y cómo pensarla tienen que tener, por supuesto, dimensiones multisistémicas, multidimensionales. Primeramente, se me ha pedido tener una reflexión desde el punto de vista de República Dominicana, tomando en cuenta cómo afecta este sistema de cuidados y vinculado también con la violencia hacia las mujeres. Primeramente, bueno, para continuar esta reflexión e iniciar formalmente, dentro de esa crisis de la familia que he mencionado al inicio, o sea, pensar cómo la masculinidad está representada dentro de este contexto. Si bien reconocemos de que existen imposiciones de los sistemas de creencias, de que la masculinidad en sí misma se construye desde la imposición del poder, el entenderse a sí mismo como las masculinidades, entenderse a sí mismo desde esa imposición, pero también desde el manejo de las emociones en un orden que obliga al confinamiento. Y cómo confrontar el espacio público con el espacio privado cuando es el Estado el que está ordenando. Pero también dentro de este contexto nos cuestionamos y también cabe relevar esa influencia excesiva que ejerce un sistema patriarcal que construye narrativas tergiversadoras hacia los derechos, hacia las políticas públicas y que de alguna manera pues obstaculizan el disfrute de derechos de las mujeres, de las diversidades. Es un sistema, dentro de este contexto hay que reconocer que en un contexto de desigualdades económicas que también tiene su impacto diferenciado en las desigualdades de género, el Banco Mundial, dentro de las investigaciones que ha realizado, reconoce que los países donde las desigualdades se evidencian, se agudizan, son extremas, el proceso hacia la igualdad de género es más lento. Y casi nos vemos dentro de la región latinoamericana, la más desigual, llamada la más desigual del mundo, cabe también preguntarnos cómo encuentra estas relaciones de género y las relaciones de poder. En lo que cabe de República Dominicana, pues a pesar de que tenemos uno de los niveles de crecimiento, entre comillas, más altos de la región, no así el índice de la igualdad de género. Y unas desigualdades que impactan también en lo económico y están sustentados en sistemas de creencia que influyen en la construcción de emociones, de conductas y de defensa de la vida. Precisamente, o sea, esta crisis global, sanitaria, que impacta las desigualdades, está sustentada en la defensa de la vida. Hay la amenaza latente es de defender la vida. Y dentro de este contexto de desigualdades, pensar cómo experimentan las mujeres la defensa de la vida dentro del llamado tiempo ordinario. Realmente, o sea, para las mujeres el tiempo ordinario es una latente defensa de la vida. Y cuando digo de la vida me refiero a ese alto porcentaje de mujeres
que muere por temas vinculados a la mortalidad materna, muertes que pueden ser evidentes, que pueden ser claramente evitables, y así ha sido reconocido tanto a nivel nacional por organismos de derechos humanos, como del Ministerio de Salud Pública, como del Sistema de Naciones Unidas. Pero también el derecho a la vida desde la violencia extrema ejercida. La República Dominicana tiene una de las más altas tasas de feminicidios en la región. Es el quinto país con mayor tasa de feminicidios a nivel regional. Bien, pues esta situación de precarización causada por estas desigualdades que experimentan a diario las mujeres también tiene su faceta en ese sistema de cuidados del que nos hablaba Karina. Viéndolo, pensando ese sistema de cuidados, también desde las cadenas que se construyen a nivel internacional. La República Dominicana forma parte de esa exportación de cuidadoras, sobre todo al sistema europeo, y también, bueno, pues cabe tocar como parte de ese análisis qué impacto tiene dentro de las remesas, a esas familias dependientes a nivel nacional que esperan cada mes, cada determinado tiempo, esa contribución económica de esas mujeres que viven en el exterior. Pero también dentro de nuestro sistema legal, cómo deja el cuidado a las empleadas domésticas. Dentro del llamado periodo ordinario o normal, no disponen de ningún tipo de protección legal. Y dentro de este contexto, pues han sido abandonadas. Esta desprotección las dejan en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y es un contexto en el que los cuidados se experimentan de manera muy desigual, muy diferenciada, como también es el país. Quienes más tienen, pues continúan disfrutando de esas atenciones dentro del hogar. Y cuando hablo de cuidado, me estoy refiriendo sobre todo a las tareas del hogar, al cuidado doméstico. O sea, porque puede tener su connotación también más amplia, como bien lo refirió Karina, también al cuidado de los niños, de las niñas, de las personas adultas mayores. Pues esta situación dentro de las familias con mayores ingresos se experimenta con la presencia de estas personas, de sus cuidadoras, normales dentro de la casa. Otras han, como decimos, enviado a sus casas a las empleadas domésticas, y dejándolas, como mencioné anteriormente, dentro de la desprotección, pero también tomando en cuenta de que este sistema, el acceso a este modelo de mercado de trabajo informal para las mujeres, representa para ellas, a pesar de esa precarización, un indicador de empoderamiento económico, como la única vía de empoderamiento económico, que si bien se le designa peyorativamente como de baja cualificación, y dentro de ese marco de precariedad, representa son los únicos niveles de tipos de ingresos que tienen. Entonces, esta agudización de las precariedades deja dentro a estas mujeres, a las empleadas domésticas, en una desprotección total. Y es parte de cómo ese impacto desigual del COVID-19 en República Dominicana está afectando a las mujeres. Otras dentro, sobre todo de la clase media, que tienen que dedicarse al teletrabajo, pues también experimentan esta ausencia
con situaciones personales de shock. Ese ejercicio de shock que nos están poniendo el actual contexto, pues también a cuestionar y reconocer ese valor del cuidado que representa para muchas familias. Decíamos al inicio que estamos hablando de una crisis sanitaria, pero también pensar que cuando hablamos de la salud como un derecho, su disfrute está interconectado con el disfrute de otros derechos, tales como el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la educación, a condiciones de trabajos dignas y también el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Viendo el porcentaje, viendo los indicadores de República Dominicana, en torno a la alimentación, de cómo estamos a nivel de América Latina con respecto a la calidad de la educación. Somos de los pocos países en el mundo y en la región donde el aborto está penalizado en todas sus formas, como muestra de que las mujeres pocas oportunidades no tienen oportunidades para decidir sobre sus propias vidas. Y si vemos este disfrute, vemos que dentro del llamado, el contexto normal, el derecho, el disfrute del derecho a la salud, o sea, conectado con esos otros indicadores, realmente es bastante cuestionado. Es vulnerado dentro de una normalidad que establece la impunidad de las desigualdades. También dentro de este confinamiento, o sea, pensando el confinamiento como un semiarresto, porque realmente si vemos, buscamos el significado de confinamiento, es una vulneración de la libertad. Y pensando la violencia contra las mujeres como dentro de este contexto de confinamiento, sin desvincularnos de este contexto amplio de desigualdades, de pobreza, de feminización de la pobreza. La República Dominicana, para los datos de la CEPAL, para el año 2017, tenía 134 mujeres pobres por cada 100 hombres en esas mismas condiciones. Es decir, que teníamos una de las más altas tasas de feminización de la pobreza en América Latina. Y dentro de esta situación de precariedades normalizadas y este confinamiento obligatorio, cómo pensar las relaciones de poder naturalizadas entre mujeres y hombres en este espacio, y también cómo pensar cómo actúan las masculinidades o la masculinidad hegemónica dentro de esta situación. O sea, si vemos que el sistema de creencias normaliza y obliga a los hombres a pensarse y a sentirse como principales proveedores, también como hasta cierto punto protectores de las mujeres y de las familias, cómo lastima ese sentir, ese verse como persona dentro de este momento. Unido también a cómo la sociedad permite la violencia, la conducta violenta a los hombres. A las mujeres no desarrollamos lo que quiero dejar claro que no se justifica la violencia ejercida por las mujeres, pero las mujeres de alguna manera desarrollamos comunicación, sistemas de comunicaciones más asertivas, precisamente porque no se nos permite ese ejercicio de la violencia, se nos sanciona la rabia y no tenemos esa permisividad que se le da a los hombres. Entonces, dentro de este confinamiento,
ese control que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. O sea, se le está dando el espacio perfecto a la masculinidad violenta para ejercer el control sobre los cuerpos de las mujeres y por lo tanto también ejercer violencia. Si tenemos en América Latina la mayor tasa de feminicidio, y somos lamentablemente el país con la mayor tasa de feminicidio, ¿qué pasa? O sea, la situación de las mujeres dentro de este contexto que ya era grave dentro de lo llamado normal, es de alta tensión, de alta preocupación. Dentro de las primeras 3 semanas y media que lleva este confinamiento, la Procuraduría General de la República reporta más de 800 llamadas de denuncias. Algunas están directamente vinculadas con denuncias sobre violencia contra las mujeres, otra de información, y han ocurrido 4 feminicidios. El hecho de que de que no se conozcan, de que no sean tema de los medios de comunicación de primera plana, dentro de los medios de comunicación, no quiere decir que no hayan ocurrido, y esto hay que tomarlo en cuenta. Porque realmente, o sea, este impacto desigual dentro de a las mujeres y los hombres, podemos pensar de que para los hombres cuestiona la sobrevivencia desde el punto de vista económico, para la necesidad de proteger, de reconocerse, mientras que para las mujeres tiene un doble riesgo, o sea, el de proteger, de defender la vida, desde ya otros riesgos latentes que como mujeres experimentan dentro del llamado de tiempo normal. Vemos cómo estas precariedades se experimentan de manera diferente. Cabría pensarse, bueno, también hay que comentar que dentro de esta situación, lo que está pasando, qué está pasando, cómo están los sistemas de servicios, cómo están el acceso a la información, no es lo bastante claro que digamos. No hay mucha información. El Ministerio de la Mujer ha informado que está prestando servicios, de que disponía de unas 11 personas dentro de casas de acogida. Sin embargo, por informaciones que hemos tratado de conseguir, nos dan cuenta de que algunas de las casas de acogida están cerradas. Es decir, de que los servicios no están operando de manera permanente. Sí se han creado sistemas para dar atenciones alternativas, como las llamadas a través de atención en línea, pero por supuesto que no es igual, o sea, como para poder responder de una manera eficaz, tomando en cuenta las vulneraciones a las que se encuentran las mujeres en este momento. Cabe preguntarse si dentro de este sistema que nos llamado crisis humanitaria, cabe preguntarse, ¿es posible prevenir la violencia contra las mujeres durante la respuesta? Pues podríamos decir que sí es posible tomar iniciativas desde el Estado, desde las organizaciones de sociedad civil, desde lo comunitario, como bien nos señalaba Marinilda, para contribuir a la prevención. La respuesta, esta crisis dentro de sus factores multidimensionales, también merece respuesta desde diferentes miradas, desde diferentes sectoriales. La ayuda a la respuesta a este sistema de emergencia, y hago un paréntesis aquí para mencionar de cómo esta respuesta
También dentro de las invisibilidades, cómo deja fuera también a las mujeres migrantes. Y cuando digo mujeres migrantes, sobre todo en nuestro imaginario dominicano tomamos mucho en cuenta a las haitianas, pero también se han visto como esta afectación a las venezolanas. Como sabemos, o para el público de República Dominicana, pero también para informar, dentro de la contribución que se ha definido desde el Estado, está condicionada a la existencia de una cédula de identidad personal. Y pues a las personas tenemos más de unas 400,000, no sé cómo está actualmente, unas 200,000. Sí, 2 minutos solamente. Ok, bueno, pues quienes no tengan cédula no pueden disfrutar de estas situaciones. La respuesta puede tener una contribución de prevención desde el acceso a la información, desde el acceso a la información a través de los sistemas de ayuda con múltiples formas, desde lo digital, lo impreso, pero también de cómo responder a la ayuda cuestionando los sistemas de creencia, promoviendo la corresponsabilidad de las tareas de cuidado, pero también la responsabilidad de la conducta sexual de los hombres, el acceso a la salud sexual y reproductiva y al sistema de servicios, identificando necesidades desde las interseccionalidades, levantando informaciones sobre el impacto diferenciado de esta situación y promoviendo también la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, tanto a nivel comunitario, municipal, como desde el Poder Ejecutivo. Cabe también destacar cuando hablamos de los comunes, pensando desde la solidaridad en las comunidades, la estrategia comunitaria para también ayudar a las mujeres y a las niñas que son impactadas por la violencia y también para prevenirlas. Cabe también plantearse la pregunta sobre si es posible promover la igualdad de género durante la recuperación. Pues la respuesta es sí. Noah Harari dice de que no podemos hablar de un determinismo. Bueno, pues podemos también pensar de la eliminación de las desigualdades, esa influencia excesiva desde el desmonte del sistema patriarcal. Pensar el feminismo como un valor humano agregado, de reconocer sus aportes académicos a las políticas públicas y también como movimiento social. Pensar, reconocer esa respuesta desde enfoque de derecho, pero también desde enfoque de género y, por qué no, también feminista, desde el liderazgo de las capacidades, reconociendo a las mujeres como sujetas políticas de derecho y también como sujetas humanas y, por supuesto, con presupuestos sensibles al género en los que estén dirigidos a invertir en el qué y en el para qué, para poder contribuir realmente a la igualdad de disfrute de derechos entre mujeres y hombres. Y aquí termino para poder cumplir con el tiempo. Bueno, muchas gracias a ambas por las ponencias. Aquí tenemos unas cuantas preguntas. Hay unas preguntas sobre... voy a agruparlas y ustedes las van respondiendo en esos mismos turnos. Voy a tomar como 5 de acá. Unas que hablan sobre dónde queda el derecho a la salud sexual y reproductiva en este contexto de confinamiento y cómo se han pensado cuáles serán las condiciones para la vida de las mujeres en el futuro, qué pasa con el acceso al aborto, la atención baja y escasa de salud a mujeres gestantes. También habla sobre la atención rutinaria de salud y seguimiento a mujeres como con cáncer de mama o vaginal o seguimientos ginecológicos rutinarios. ¿Qué pasa en estos contextos? Cómo pensar la continuidad de estas convivencias forzosas sin intervención del Estado. Hay unas preguntas sobre qué pasa con estas, por ejemplo, en estos lugares donde muchas empresas están llamando a volver al trabajo,
pero las madres están en las casas con los niños y las niñas y no hay con quién dejarlos. ¿Qué pasa con el cuidado en esos contextos? ¿Qué hacer para una recuperación económica, el empleo y cómo garantizar esa deuda social de las mujeres? ¿Cómo se puede desde la inversión pública aportar a eso? En YouTube tenemos una pregunta sobre profundizar sobre las desigualdades étnico-raciales, sobre qué pasa en el contexto de la pandemia, cómo se agudizan esas desigualdades. Yo creo que, bueno, con esas que le he mencionado tienen para hablar mucho rato más, así que empezamos con esa y luego vamos viendo las demás. ¿Comienzo yo o cómo hacemos? Sí, puede ser en el mismo orden. Sí. Ok. Bueno, gracias por las preguntas y por algunos comentarios que pude leer en el chat, no todos porque son muchos. Y bueno, y encontrar algunas amigas que no las estoy viendo, pero del otro lado, reconocerlas allí en el chat. Un saludo para todas ellas también. A ver, en relación a lo de los derechos sexuales y reproductivos, y en general yo creo a toda la salud, es un gran problema en este momento, porque todo ha sido postergado, porque lo único que se atiende a nivel de los sistemas sanitarios es lo vinculado a esta pandemia, ¿verdad? Todo absolutamente ha sido postergado. Y eso, por eso yo decía muy rápido sobre el final de mi intervención, que eso también va a tener consecuencias sobre la salud de las mujeres, por la interrupción de algunos tratamientos, de algunos controles, de seguimientos de problemas obviamente de salud preexistentes a esta pandemia. Ese es un tema que preocupa y mucho, así como otra dimensión que no toqué en la exposición porque, bueno, había que priorizar algo, que es la convivencia y la violencia, ¿verdad? Que llega, como sabemos, a su forma extrema con el femicidio. Acá hay una preocupación, es decir, estamos pensando con una gran preocupación este tema, porque sabemos muy bien que para nosotras, las mujeres latinoamericanas y caribeñas, el lugar más inseguro no es la calle, no es el espacio público, son nuestras casas. Y los confinamientos, el aislamiento nos obliga a permanecer en nuestras casas, muchas veces junto a quienes son los agresores, ¿verdad? Los agresores en violencia de género, en violencia sexual, en fin, también para las niñas esta es una situación compleja y esto no se está teniendo en cuenta en la mayoría de nuestros países y no hay ninguna medida ni ningún dispositivo pensado, ¿verdad? A excepción de algunos casos en que he escuchado algunas medidas todavía muy tímidas. Yo creo que todo esto a mí por lo menos me permite hablar de una cierta romantización del quédate en casa o una romantización del cuidado, ¿sí? Del cuidado en el marco de este confinamiento, que creo que es muy equivocado, ¿verdad? Porque, a ver, desde siempre, por decir, para los que vienen del campo de la sociología, desde Parsons en adelante, sabemos perfectamente desde los estudios de género cómo se nos ha querido vender el hogar como ese espacio democrático, digamos, permite recuperar la paz después de una larga jornada, un agobio laboral, etcétera, etcétera. Que eso está construido sobre una visión absolutamente masculina de ese hombre proveedor que pasa su día afuera y vuelve al hogar donde tiene todo resuelto para recuperar la calma, la paz, etcétera. Y sabemos que esa no es la situación en muchos casos para las mujeres, donde el hogar está lejos de ser un espacio democrático, está lejos de ser un espacio no violento, un espacio de paz y de calma, y es un lugar de mucha exigencia para las mujeres. En el marco de este confinamiento, y aún en alguna de las contradicciones mayores que se plantean, que es, bueno, el quédate en casa y teletrabajar, que por supuesto eso es para
algunos sectores, por favor, digamos, las mujeres que mencioné antes en la exposición que trabajan en el sector informal, es absolutamente imposible plantearlo del teletrabajo, pero aún en las situaciones en que el teletrabajo es posible, es imposible desde el punto de vista práctico, porque está la coexistencia, por ejemplo, con los niños que no van a la escuela y que hay que hacer de maestras o de ayudarlos en las tareas, entonces es absolutamente imposible. Y por eso hablo que me preocupa mucho esta cosa de la romantización del quédate en casa, que es una romantización basada en un criterio masculino de sectores medios y blancos, y urbanos, agregaría, ¿verdad? Entonces está construyendo esa imagen romántica que para la mayoría de quienes tienen que quedarse en sus casas, bueno, no tiene nada de romántico, tiene mucho de desgaste, tiene mucho de consecuencias también a futuro sobre la salud de todas nosotras. Después está el tema del mercado de trabajo, que también lo preguntaban ustedes. Yo creo que ahí realmente la situación va a ser muy crítica, porque como dije, y mirando los reportes que han salido en estos días, la afectación que se va a ver sobre el mercado de trabajo, que básicamente va a estar vinculada obviamente a la cantidad de empleos, ¿verdad? O sea, a la cantidad de empleos disponibles ahora en el marco de la pandemia y los que va a haber después, a la calidad de esos empleos, a la caída que se está observando en los salarios y al empeoramiento en el acceso a la protección social. Bueno, todo eso va necesariamente a repercutir sobre los grupos de trabajadores y trabajadoras más vulnerables, ¿sí? Y dentro de esos grupos están obviamente las mujeres, están por supuesto también los y las jóvenes y los y las migrantes. Entonces eso abre una ventana de preocupación realmente compleja hacia adelante. Por ahí irían mis comentarios a las preguntas, no sé si las contesté todas, pero bueno, así es. Sí, gracias Karina. Bueno, pues agregar a tus comentarios, también agrupar lo que tiene que ver sobre la salud sexual y reproductiva. Primeramente pensar de que hay que levantar data desde los estados, pero también repensar cómo desde las organizaciones de sociedad civil o desde los diferentes ámbitos se realiza veeduría ciudadana en este contexto, porque si no demandamos, si no evidenciamos, si no visibilizamos, van a quedar en la impunidad estas situaciones, porque realmente sí, o sea, ¿qué está pasando con las adolescentes, con las niñas, además de que experimentan, que no tienen, ven limitada y se agudiza ese acceso a los servicios de salud? Sobre la continuidad de la convivencia con el agresor, dentro de las estrategias que se están usando, pues por supuesto no podemos pensar de que va a haber un cambio de la noche a la mañana del agresor, y sobre todo priorizar la vida de las mujeres y de su familia. Dentro de las estrategias que se están usando es de llevarlas a otro lugar, a las redes, buscar otras redes, sobre todo las redes familiares. Y aquí retomo también lo que había comentado de cómo repensar también desde lo comunitario, cómo desde la solidaridad humana para poder prestar servicios, reconociendo que la responsabilidad primordial es la del Estado, y que esa situación de violencia es causada por otras vulnerabilidades a las que ha estado sometiendo el Estado y el sistema a estas mujeres. Sobre las empresas y el empleo, bueno, parte de los aportes que podemos tener con estos espacios es la de construir propuestas. En algunos países se está hablando del sistema de renta básica, en otros se está hablando de una jornada laboral solamente de 4 días, pero también pensar
o sea, cómo repensar el sistema. O sea, podemos o sea, pensar en cómo se cuestiona. Es que ya desde los estudios que se han hecho, el poco aporte salarial a las rentas nacionales. O sea, cabe preguntarnos el significado mismo del salario y qué aporte tiene a la vida digna humana. Creo que, o sea, es un sistema que tenemos que repensarnos más eso, para poder pensar en el acceso al trabajo, porque en las condiciones que tenemos indiscutiblemente son infrahumanas. Y sobre las desigualdades étnico-raciales, la verdad que, o sea, tenemos que continuar levantando información, reconociendo indiscutiblemente de cuál es dentro del llamado sistema normal, cómo esa cartografía de la pobreza tiene su rostro en las personas afrodescendientes. Y por supuesto que también dentro de las mujeres esto tiene, y en las mujeres negras, pues esto tiene un doble, triple impacto. Yo dejo aquí por si tienen más preguntas. Hay dos preguntas. Bueno, mencionaste un poco lo de la renta básica. Hay una pregunta sobre todo con relación a la renta básica, que cuál era su opinión con relación a su implementación en estos contextos. Tenemos varias preguntas sobre mujeres con discapacidad, qué pasa, si se tiene información sobre su situación generalizada en estos momentos. Y tenemos sobre una pregunta sobre cuáles serían las nuevas redes, comunicaciones y empleabilidad a partir de la salida de la pandemia. Hay una pregunta por ahí arriba que habla de posibilidades, si podían abordar un poco más sobre el día después de la pandemia, qué pasa con las desigualdades de género. Y cómo hay una pregunta sobre cómo se puede aprovechar el espacio de confinamiento o cuarentena para promover nuevas masculinidades. Tengo esas por ahora, así que pueden responder. Bueno, gracias nuevamente. A ver, para tratar de ser bien concreta en las preguntas que hicieron, en relación a mi opinión sobre lo de la renta básica, sí, definitivamente sí. Digamos, no solo en esta situación, yo creo que tenemos, si trabajamos, digamos, realmente en base a lo que intenté plantear en la exposición, en esa noción de interdependencia, de solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, este mecanismo tiene que existir. Y en el marco de esta situación de urgencia, sin lugar a dudas. Es decir, no veo otra salida, otro mecanismo, digamos, justamente de expresión de la solidaridad en los países para aquellos y aquellas que no tienen acceso a un ingreso que incorporar la renta básica universal. En relación a mujeres y discapacidad hay muy poca información. He podido tomado en países como Argentina, donde se permite, por ejemplo, o aquí en Uruguay, que quienes son cuidadoras normalmente de personas con discapacidad estén dentro de los trabajadores, que lo hacen a domicilio, ¿verdad? Estén dentro de los trabajadores o trabajadoras consideradas de sector esencial y por lo tanto autorizados a salir para cumplir con esa función. Pero yo no tengo, quizás existe, pero yo no tengo mayor información y es un punto preocupante también. La pregunta del día después de la pandemia y la cuestión de género. Bueno, yo creo que esta pandemia, como traté de exponer, aumenta e incrementa las brechas de desigualdades de género, pero también es una buena oportunidad en tanto situación de crisis, ¿verdad? Situación en las que, bueno, se pone en discusión muchos elementos que de repente en las situaciones no críticas no es tan fácil o no son tan fáciles de abordar, puede ser también una excelente oportunidad
para plantear en el marco de las medidas post-pandemia elementos que permitan acortar las brechas de género. Para ser más clara, creo que puede ser una oportunidad para trabajar hacia la reducción, ojalá la desaparición, pero por lo menos la reducción de las brechas de género, obviamente discutiendo nuevas formas de organización social, ¿verdad? Y nuevas formas de división del trabajo, donde no sea esta división sexual del trabajo que tan fuerte marca nuestros países latinoamericanos y caribeños. Para mí, vuelvo a insistir en lo que dije en la exposición, si queremos lograr esto, lo central es colocar el cuidado en un papel protagónico, si no va a ser difícil avanzar en la reducción de las brechas de género. Y es una buena oportunidad también para discutir las nuevas masculinidades, por lo menos a nivel micro, a nivel de las relaciones cotidianas de convivencia, introducir cambios en la división sexual del trabajo y en el papel de los varones como cuidadores y como realizadores de tareas domésticas. Pero no nos llamemos a engaño de que toda transformación en términos de reducción de las brechas de género o de aumento de la igualdad entre los géneros necesita, por supuesto, y no hay que despreciarlo, el cambio a nivel micro, a nivel de lo cotidiano, pero no alcanza con eso, ¿verdad? Hay que trabajar a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, y también allí hay una responsabilidad muy fuerte a nivel de los estados en promover políticas públicas de igualdad de género. Digo, para no quedar con una impresión de que podemos solamente avanzar en el nivel micro. Por ahí iría mi reacción. Zobeida, te ingreso una pregunta más a ti sobre qué estrategias se puede sugerir para poder intervenir ante la vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres migrantes haitianas, adultas mayores haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana. Gracias. Bien, sobre la renta básica, o sea, agregar a lo que comenté, en mi opinión, es parte de un sistema de recompensa al proceso de vulneración de derechos al que se han estado sometidas las personas que no tienen acceso a recursos. Cuando hablo de recursos me refiero al acceso a servicios, y es una forma de compensación estatal a ese sistema prolongado de vulneración. Y dentro de eso, o sea, cabe mencionar el tema de, también entraría el tema de las trabajadoras sexuales, que también es parte de los temas que se han estado discutiendo dentro de este contexto de cómo afecta a la discapacidad. Estuve en conversaciones dentro de un círculo al que pertenecemos, y nos comentaban de que dado que las mujeres con discapacidad, muchas de ellas no son madres de familia, no son cabezas de familia, no entran dentro de República Dominicana, no entran dentro de las condiciones de las ayudas sociales que actualmente está distribuyendo el Estado. O sea, fíjense que, o sea, para tomarte en cuenta como ser humano tienes que ser madre, o sea, de cómo ese mandato de la maternidad está determinado en las políticas públicas. No porque tú eres ser humano, no porque tú eres mujer, es porque tienes un hijo o una hija que te reconocen el derecho a recibir la ayuda. Y, o sea, hay una invisibilización, una denegación de derecho indiscutible, y que hay que levantarla. La cuarentena para promover el hacinamiento para promover nuevas masculinidades, sí es posible. Nuevamente desde el contexto dominicano vemos qué está pasando a partir de las 5 de la tarde. Si bien ha habido ciertos comentarios denigratorios, discriminatorios hacia un enfoque de lo barrial,
el mandato de ocupar la calle, de lo público en los hombres tiene mucho peso y se está manifestando en este contexto. O sea, lo privado, quedarse en la casa, no es manejado por los hombres. O sea, es parte de lo que les entra en crisis actualmente. Y manejar desde la intervención pública este enfoque, o sea, puede tener su efecto. Y nos puede llamar desde la política pública, desde lo comunitario, a tener esa reflexión. También, como decía Karina, o sea, desde el asumir la corresponsabilidad. Estamos en la casa todos y todas. Las responsabilidades de limpieza nos corresponden a todos y todas porque es un asunto de humanidad, es parte de ser humano. No es tema de hombres ni de mujeres. Sí, el contexto se presta para promover transformaciones de género. Y es posible desde las políticas que se intervienen, desde la ayuda humanitaria y desde lo comunitario. Para promover y poder empujar esas transformaciones. Sobre la estrategia de vulnerabilidad a las mujeres haitianas y también de descendencia haitiana, pues también están algo en la situación parecida a las mujeres con discapacidad. Las personas desnacionalizadas, las personas que no cuenten con una cédula, o sea, no son tomadas en cuenta porque son seres humanos, humanas. Y ese es el sesgo con el que se está interviniendo y con el que se maneja desde las políticas públicas en República Dominicana y que también tienen parte de su arraigo en una intervención nacionalista de la ayuda y de la gestión de la política pública. O sea, no vemos a los seres humanos en su condición como tal, sino solamente por los que son dominicanos, porque son madres o porque por X o Y razón. Entonces, creo que hay que visibilizar, levantar desde la mirada de la ayuda humanitaria esta necesidad de reconocimiento de derechos como sujetas, como personas, como tal. Bueno, agradecer a Zobeida y a Karina por el tiempo que nos han brindado para esta conversación. Tenemos un montón de preguntas, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo para seguir compartiendo. Ya sabemos que es un tema que genera mucho debate en los contextos que nos encontramos, así que tendríamos que crear otros espacios para continuar con la conversación. Yo soy María Fernanda López desde la FES y quiero como agradecer a todos todos los que se han conectado, tanto acá como en YouTube y Facebook, por acompañar el debate, por las preguntas, por los intercambios. Estas reflexiones necesariamente van a continuar. Marinilda del GT ha tenido que salir porque tenía clases, así que los agradecimientos de parte del GT también por la participación y desde Polética. No, muchísimas gracias a Zobeida y a Karina por hacer una parte en todo este momento y sacarnos este tiempo por sus aportes. Así que, bueno, nada, que se mantengan en comunicación. De todas formas, toda la conversación está grabada y se va a quedar colgada directamente en YouTube y en Facebook, así que la pueden ver y compartir. Y esperen otras invitaciones a continuar estos debates sobre qué pasa con el coronavirus y las desigualdades preexistentes. Bueno, pasen buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por la invitación. Chao. Bye, bye.